Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, aquí con ustedes, soy Rafa Romero, para continuar con la decisión sanadora número 2 que corresponde al estudio del libro 8 decisiones sanadoras. Esta segunda lección es, es la decisión de la esperanza. Se trata de buscar la ayuda, creer sinceramente que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme a cambiar. Cuando empezamos a creer que verdaderamente somos importantes para Dios, encontramos gran consuelo, como dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 4, dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Al creer que Él tiene el poder para cambiarnos y mejorar nuestra situación actual, es lo que nos ayudará a encontrar entonces esperanza en nuestra vida. Esta decisión número 2 se fundamenta en tres verdades acerca de Dios. Número 1, Dios existe. Número 2, que yo le importo, que Él me ama y que Él tiene el poder para ayudarme a cambiar como número 3. Entonces, mis amigos, primero, debemos creer que Dios existe. En Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia nos enseña que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La mayoría de la gente no tiene problema en creer que Dios existe. El problema radica en conocer realmente cómo es Dios. A veces, muchas veces nuestras concepciones o percepciones equivocadas de Dios confunden nuestra imagen de Él y podemos llegar a pensar que es un Dios castigador, porque tal vez se parece a alguno de nuestros padres o porque quizás fueron abusadores o porque no fueron amorosos y vivimos carencias afectivas. Pensamos que Dios es indiferente y rencoroso, o los que por alguna razón llegaron a tenerle miedo a sus padres también. Pueden llegar a sentir miedo de Dios, otros más crean su propia imagen acerca de Dios, de cómo es Dios. Entonces lo que realmente importa es saber cómo es en realidad Dios. No solamente debemos creer que Dios existe, es necesario entender y conocer su carácter. Para entender cómo es Él, ya que solo así, entender cómo es Él, podremos confiar completamente en Él. Es muy difícil confiar en algo o en alguien que no conocemos ni entendemos. Yo tenía a Dios como una fantasía, déjame te digo. ¿Por qué te digo esto? Porque quienes me hablaban acerca de Él y de su amor, yo les decía, a mí preséntemelo en vivo y a color para creer en ese Dios del que me hablas. Me hablaban de un Dios amoroso y yo era mi respuesta. Vivía cegado por el orgullo y la soberbia. Tenemos un Dios, mis hermanos, que nos ama y se interesa por nosotros. Somos importantes para Él, tanto que Él conoce todo acerca de nosotros. Dios sabe por lo que estamos pasando. Nada, nada se escapa de su atención. Él tiene el control. Él lo sabe todo. El rey David, el rey David vivió momentos de tristeza y dijo acerca de Dios, tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Lo señala en Salmos capítulo 31, versículo 7. Dios conoce, ve la crisis por la que pudieras estar pasando. Él está con nosotros en medio del dolor. Él está con nosotros en medio del dolor que pudiera ser generado por muchas situaciones, por la pérdida de algún ser querido, de una propiedad, de una relación o cualquier otro acontecimiento extraordinario. Él, Dios, es el único que nos puede ayudar a superar cualquier herida, cualquier complejo o mal hábito, como por ejemplo adicciones, resentimientos, baja autoestima, falta de perdón. Dice la Biblia en Salmos capítulo 34, versículo 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Nada, nada se escapa del amor de Dios. Él está con nosotros y Él está al tanto de todo lo que te ha pasado, de todo lo que nos ha pasado, lo que te esté pasando y lo que te pasará. A Dios, a Dios no le asustan nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado. Conoce las cosas malas que hemos hecho. Conoce todos nuestros secretos. Sabe en lo que la hemos regado. Ante Él no hay nada oculto. Él de todas formas nos seguirá amando. Déjame decirte que Dios
no nos puede amar más de lo que ya nos ama, ni menos de lo que ya nos ama. Su amor por nosotros no cambia. Es un amor incondicional, infinito. Tanto que por eso a Dios le importa nuestra situación. Se interesa por lo que estamos pasando, se interesa por lo que nos sucede. Dios quiere ser el Padre que muchos nunca tuvieron. Él sabe que somos criaturas frágiles. Él es compasivo, misericordioso. Es por lo que le interesa tanto y más que nosotros por lo que estamos pasando. Él se interesa más que nosotros por lo que estamos pasando. También en Salmos, capítulo 103, versículos del 13 al 14, nos enseña esta parte de la Escritura que tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Somos su creación divina, su amor es eterno, lo señala Jeremías capítulo 31, versículo 3. Si conoces o has estado en grupos de autoayuda, donde se trabaja con los 12 pasos, como en Celebremos la Recuperación, sabrás que el segundo paso dice que solamente un poder superior a nosotros puede devolvernos la cordura, el sano juicio. Es Cristo, nuestro poder superior, el único que nos puede ayudar en nuestra restauración. No hay más. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículos 17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Quiere decir esto entonces que Dios tiene el poder para cambiarnos. El mismo Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 19 al 20, dice, pido también, hablando al pueblo de Éfeso, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder que se refiere a la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Nuestro Padre Celestial es un Dios de lo sobrenatural. Si pudo levantar a Jesucristo de los muertos, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Él puede restaurar relaciones de familia, de pareja, puede librarnos de cualquier adicción, puede ayudarnos a quitar culpas, vergüenzas, puede ayudarnos a dejar atrás las cosas del pasado que nos afectan y fastidian en el presente, en el aquí en la ahora de nuestras vidas, el presente de nuestras vidas, y enterrar al viejo hombre, el viejo molde, pues. En fin, mis hermanos y amigos, no están solos, no estás solo, no estás sola. Dios tiene el poder para cambiarnos y para cambiar nuestra situación. Ánimo. En nuestra familia de Celebremos la Recuperación hemos sido testigos, hemos visto el gran poder sanador de Dios en personas que llegaron derrotados, así como yo, a no poder cambiar en sus propias fuerzas y hoy celebran victoria, gracias a Dios también, como tu servidor, dando testimonio con sus vidas transformadas solamente por el poder de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? Una buena pregunta. ¿Qué podemos hacer? Conectarnos, enchufarnos precisamente a esa fuente de poder de Dios. Todo funciona mejor siempre que nos conectamos a una fuente de poder. Como por ejemplo, me gustaría preguntarte, el aparato electrodoméstico más grande que tienes en tu casa, me imagino, como en mi casa, es el refrigerador. ¿Ese mastodonte de aparato electrodoméstico sirve para algo estando desconectado? Claro que no. Necesita estar enchufado para hacer su función de enfriamiento y congelamiento. Entonces, así nosotros, desconectados del poder de Dios, no podemos hacer nada, absolutamente nada. La fe por sí sola no puede tratar el dolor provocado por heridas, por complejos y malos hábitos en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hará todo por nosotros, pero no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros, que es poner en acción nuestra fe. Es necesario entonces tomar la decisión de conectarnos a la fuente de poder de Dios para que por medio de su ayuda actúe el poder divino en nuestras vidas. Dios nos provee de todo lo que necesitamos por medio de esa fuente de poder que es su corriente trifásica. Así nos enseña la Biblia en el libro, en la segunda carta de Pablo, segunda de Timoteo,
capítulo 1, versículo 7, donde dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La corriente trifásica entonces consiste en poder, amor y dominio propio, que no es otra cosa que inteligencia emocional, pensar mejor lo que digo y hacer mejor lo que pienso. Eso es justo lo necesario para vivir una vida plena de la mano de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, número uno, necesitamos poder para dejar atrás malos hábitos, malas actitudes, para dejar atrás el pasado y dejar resentimientos y heridas que nos afectan hoy día. Necesitamos poder para ser como Dios quiere que seamos, que vivamos un estilo de vida guiados por Él y sostenidos de su mano. La realidad es que solos no podemos cambiar. Necesitamos conectarnos al poder de Dios. No existen atajos, ni varitas mágicas para poder lograr cambios en nuestras vidas. Yo las busqué, yo por ahí anduve queriendo utilizar este tipo de atajos. Cambios que también tal vez tú buscaste, como yo, como te decía, buscaste esa ayuda en lugares equivocados para poder lograrlo y solo sirvió ¿para qué? Para alargar el sufrimiento. Y número dos, aparte de su poder, necesitamos de su amor de verdad. Amor de verdad, dice la Escritura, ama al Señor tu Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. Se refiere al amor ágape, al amor incondicional, de aceptar a los demás tal y cual son, tratarlos con respeto y con amor. Necesitamos entonces amor para dejar el miedo a ser lastimados por quienes amamos. Amor para dejar aquellas relaciones egoístas, malsanas, tóxicas pues, que nos dañan. Y en su lugar, establecer relaciones sanas, relaciones estables y duraderas para poder así ser capaces de amar a los demás y recibir también su amor. También, como tercer punto, necesitamos dominio propio, la inteligencia emocional, la que señalaba. Esa es nuestra parte. Pensar mejor lo que digo, hacer mejor lo que pienso y dejarle a Cristo todo el control y experimentar lo que significa tener todo bajo control y no depender de nada ni de nadie para levantarnos del piso cuando nos derrapamos, solamente depender absoluta y totalmente de Dios. Entonces, para tener acceso a la corriente trifásica de Dios, será necesario mantenernos conectados al enchufe del poder divino. Y entonces preguntarás, ¿cómo me conecto a ese poder de Dios? ¿Cómo hago para conectarme al poder de Dios? Sencillo, creyendo y recibiendo. Primero es creer en las tres verdades acerca de Dios que ya vimos, que ya las señalamos. Número uno, creer que Dios existe. Número dos, creer que le intereso. Y número tres, creer que Él tiene poder para ayudarme. Y luego recibirle, decir, Jesucristo, pon tu espíritu en mí, entra en mi vida. Se trata de pedir ayuda, mis hermanos y amigos. Se necesita valor para hacerlo y decirle, ayúdame Dios. Te necesito para vivir plenamente. Yo solo no puedo. Dame la voluntad para estar dispuesto a cambiar. No puedo solo, Señor. Y es así como funciona. Porque Dios dice en su palabra que Él produce en sus hijos tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13 lo señala. Entonces, cuando te decidas a pedir la ayuda de Dios, no lo dudes. Él acudirá, porque lo promete en su palabra y dice que cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Isaías 43, versículo 2, dice que, o sea, con la ayuda de Dios nos convertimos en sus hijos 4x4, todo terreno. Lo que te comenté de Dios va a estar con nosotros siempre, lo señala el libro de Isaías. ¿A qué problemas te estás enfrentando? Me gustaría preguntarte a manera de reflexión. ¿Qué problemas te estás enfrentando? Tal vez te sientes atascado, atorado y no logras salir adelante. Te faltan las fuerzas. Puede ser que tal vez no le encuentres sentido a tu vida. Déjame decirte que el poder de Dios está a tu disposición ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es creer y recibir.
Yo busqué ayuda en muchos lugares equivocados. Había tocado fondo y solamente encontré en Dios la única solución a mi vida ingobernable, inmanejable. Y Él me dio su poder para cambiar las cosas que yo intenté cambiar en mis fuerzas y no pude. Me ayudó a dejar de negar mi realidad. Reconocí que era un alcohólico, que era drogadicto. No fue para mí nada sencillo. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia que había en mi vida, Dios la transformó en humildad. Reconocí que solo no podía hacer nada. Al tomar esta segunda decisión, me sentí libre, ligero. Todo lo que tuve que hacer fue precisamente hacer mi parte, creer y recibir. Dios se encargó de hacer lo demás, porque como te dije antes, Dios va a hacer todo por ti y por mí, pero no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. Ánimo. Ahora, si me lo permites, quisiera guiarte en una oración enfocada en pedir la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para ayudarte a tomar esta segunda decisión. Si me lo permites, mi hermano y amigo, voy a orar. Amado Dios, tú conoces todo de mí y te interesa todo el dolor, las heridas y el sufrimiento que han causado en mi vida. Hoy necesito de tu ayuda. No puedo solo. Lo he tratado de hacer y no he podido lograrlo. Ayúdame con tu poder. Lo necesito para romper con malos hábitos, con malas actitudes, para dejar de hacer las cosas que no te agradan, Dios. Necesito de tu poder para librarme de mi pasado, seguir para adelante con los planes que tienes para mi vida. Asimismo, Dios, te pido amor. Quiero de ese amor verdadero que me ayude a ser capaz de recibir y dar amor. Que yo pueda superar heridas, Señor, heridas y fracasos del pasado. Te pido, Dios, que me ayudes a tener una intimidad genuina contigo y con los demás, Señor. Ayúdame, Dios, a no tener miedo de amar de verdad y ser amado de verdad. También clamo a ti por dominio propio, Dios. Reconozco que no estoy realmente en control. Hasta que no permita a Cristo estar en control de mi vida y mis circunstancias, Dios. Dios, concédeme, por favor, de tu poder, de tu amor y tu dominio propio. Ayúdame a seguir adelante con este proceso y dame el valor para seguir tomando decisiones sanadoras. Amén y amén. Gloria a Dios. Si deseas trabajar, déjame decirte que si deseas trabajar a detalle esta lección para reforzar tu proceso y seguir celebrando el gran poder sanador de Dios en tu vida, lo puedes hacer asistiendo en forma presencial a los grupos de apoyo de Celebremos la Recuperación. Ahí también podrás adquirir esta herramienta que es el libro de 8 decisiones sanadoras. Contáctanos y con gusto te ayudaremos a localizar algún grupo en tu comunidad. Habrá siempre uno cerca de ti a tu disposición. O si también deseas capacitarte para comenzar un grupo y ser uno más de Celebremos la Recuperación en tu iglesia, también te podemos ayudar. Ánimo, no estás solo, no estás sola. Ahora los invito a que me acompañen y vamos a cerrar juntos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando la dificultad como el camino hacia la paz. Tomando como Jesús lo hizo este mundo pecador tal cual es. Y no como sería. Confiando, Señor, que tú harás que todo salga bien si me entrego a tu voluntad. Para que sea razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Amén. Que así sea, Señor. Y me entregué a ti.